Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La semana empieza con un nuevo desplome en las bolsas. Lo hemos visto esta madrugada en los mercados asiáticos, que son los primeros que han abierto y que están expuestos a los aranceles más duros de Donald Trump, sobre todo China, donde han llegado a producirse caídas del 10% en la bolsa, a la espera de que esta semana entren en vigor las tasas del 34% contra ese país, que serán del 20% aquí en Europa a partir del miércoles. De momento, lo que está ya en vigor desde este fin de semana son los aranceles del 10% para todo el mundo, lo que ha precipitado la caída que estamos viendo ahora mismo en Japón, en China o en Taiwán, y que hacen presagiar que los números rojos se van a extender también a Europa. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Apenas unos minutos después de abrir la bolsa de Hong Kong se dejaba más de 9 puntos. A esta hora son ya más de 11. La de Taipei caía un 10% y el Nikkei, el índice de referencia en Japón, se ha dejado hasta el 9%. A lo largo de la madrugada este desplome se ha ido moderando un poco y hasta ahora el principal índice japonés cae por encima del 6%. Los futuros en Estados Unidos anticipan que vamos hacia un lunes negro en Wall Street con caídas por encima del 3,5%. A pesar de estas caídas, el presidente de Estados Unidos ha celebrado esta noche que los aranceles del 10% para todo el mundo estén ya en vigor porque dice que son algo hermoso de ver. ¿Se ha referido a sus medidas como un medicamento? Y le han preguntado a bordo del avión presidencial hasta qué punto va a dejar caer los mercados. Él ha contestado que esta es una pregunta estúpida, que él no quiere que nada baje, pero que a veces, sostiene, hay que tomar medicamentos para solucionar el problema. Este fin de semana se han producido varias manifestaciones contra estas decisiones de la Casa Blanca. El propio Elon Musk ha pedido aranceles cero con Europa, pero Donald Trump sigue decidido a mantener esas tasas que abocan a su país, según los analistas, al riesgo de sufrir una recesión que también tendría repercusiones en todo el mundo. Sostiene la Casa Blanca que ya son más de 50 los países que han llamado para intentar negociar los aranceles. Y para Trump, estos intentos de conversar con Washington ya son una victoria en sí misma, por lo que aprovecha para recordar que está abierto a negociar con Europa e incluso con China. Aumenta la tensión global y eso se refleja en encuestas como la que esta mañana publicamos en la serie El País. Según el barómetro de 40DB, la mayoría de los españoles está a favor de la creación de un ejército europeo y de gastar más en defensa. El 55% de los encuestados estaría bastante o muy de acuerdo en esa opción. Lo que los españoles rechazan, en cambio, es el regreso del servicio militar obligatorio, de la mili. Solo un 35% estaría a favor de su vuelta. Más de la mitad de los encuestados cree que de aquí a los próximos 5 años el mundo va a ser más violento, autoritario y desigual. De hecho, el 47% de los encuestados cree muy probable que se desencadene una tercera guerra mundial. Y 4 de cada 10 españoles tiene pensado preparar el kit de emergencia que propuso la Comisión Europea. El barómetro de 40DB cuenta también con una nueva entrega sobre intención de voto. El Partido Popular rompe la tendencia a la baja de los últimos 3 meses y recupera algo de espacio mientras Vox se queda como está. El PP le saca ahora 3 puntos al Partido Socialista. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el PP sube 4 décimas en concreto hasta el 32,6% de los votos, seguido de cerca por el PSOE con el 29,5% bajando una décima, y en tercera posición Vox, que se mantiene igual que hace un mes en el 14,1%. El barómetro de abril de 40DB para la serie El País refleja un cambio significativo de tendencia a la derecha del tablero en pleno debate sobre las consecuencias de las políticas de Trump. Vox, que es su mayor defensor aquí, se ha estancado mientras que el PP logra frenar 4 meses de caídas. La encuesta se realizó antes del gran anuncio de aranceles de Trump, pero después, por ejemplo, de su intervención en la guerra de Ucrania y su humillación a Zelensky en el despacho Oval. A la izquierda, Sumar cae al 5,1% y Podemos al 3,3%. Quien sí coge aire es el ultra Alvise Pérez con un 2,7%, todavía insuficiente para lograr representación. Está empezando el lunes, es 7 de abril. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Esta va a ser la semana de la entrada en vigor de los aranceles del 20% para Europa y el Gobierno quiere sacar adelante las primeras medidas para paliar sus efectos. El miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparecerá en el Congreso y, entre tanto, con Sánchez de visita oficial en China, el Gobierno va a intentar consensuar esas medidas con el principal partido en la oposición, con los populares. La semana pasada ambas formaciones manifestaron voluntad de acuerdo, pero este fin de semana ha habido cruce de reproches. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángel.
Miralles, buenos días. Es imprescindible que tengamos un Partido Popular que esté a la altura de las circunstancias. Por eso yo le pido al señor Feijóo, por favor, rompa con Santiago Arancel, líder de Vox. El Gobierno pide al Partido Popular que esté a la altura ahora que les necesitan y el ministro Félix Bolaños le pedía que rompan las alianzas con la ultraderecha. Desde el Partido Popular insisten en que no confían en Pedro Sánchez. Carmen Funes. No nos fiamos de él ni un pelo y eso significa que tenemos que estar alerta y exigiéndole a Pedro Sánchez que en este caso, en el caso de los aranceles, no utilice ningún tipo de atajo ni ninguna triquiñuela. Ayer el líder de Vox, Santiago Abascal, visitó por primera vez Valencia desde la tragedia de La Dana, evitó hablar de Trump, restó importancia al contexto económico global y reinventó el concepto de arancel. Y berrean por los aranceles precisamente los que se han convertido en un arancel mismo para nuestro pueblo con su simple existencia, porque la casta política española y europea es el mayor arancel que tienen que pagar los ciudadanos europeos. Aranceles, masacrar a las clases medias con un saqueo fiscal absolutamente inaceptable. Cargó contra el Gobierno central también por la guerra comercial y sobre el Gobierno valenciano dijo que lo importante es que no vuelva a romperse. Celebró el acuerdo de presupuestos con Mazón porque se cumplen con él todas sus exigencias. Precisamente en Valencia los colegios afectados por La Dana denuncian el abandono por parte de la Generalitat de Carlos Mazón. Dicen que más de 5 meses después los alumnos siguen estudiando en condiciones muy precarias y que buena parte de las familias y equipos directivos siguen sin saber nada sobre la reconstrucción de sus centros. Radio Valencia, Natalens, bon dia. Bon dia. La Plataforma per l'Ensenyament Públic de l'Horta Sud prepara movilizaciones y una gran manifestación para denunciar que la Consellería no le hace caso. Sigue sin crearse un equipo específico que atienda a las necesidades de los centros y muchas familias y equipos directivos no tienen la información suficiente sobre la reconstrucción de sus colegios o institutos. Denuncian además que el conseller no se ha reunido con ellos. Y por su parte la Consellería de Educación insiste que lleva trabajando desde el primer momento en paliar los efectos de la Dana. Está en contacto con las comunidades educativas para coordinar las acciones y destaca que se ha tenido que reubicar a un gran número de alumnos, que se están rehabilitando los centros y que hay 8 que han de reconstruirse. Se están instalando aulas prefabricadas para acoger al alumnado el tiempo que duren las obras. Más Madrid va a denunciar hoy ante la Fiscalía la subvención de 2 millones de euros que el gobierno de Ayuso concedió a dedo en 2023 a una asociación impulsada por el hermano de un alto cargo del Ejecutivo madrileño. Creen que hay indicios de que se pudieron cometer delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales y fraude en las subvenciones públicas. Es una información del compañero de Radio Madrid, Javier Alonso. Patio Campus es una aceleradora de startups impulsada por el hermano de Juan Manuel López Zafra, director general de Economía en el gobierno de Ayuso. Solo 11 días después de constituirse, en 2023, recibió una carta de la misma consejería en la que trabaja López Zafra pidiéndole patrocinar esta asociación. Más Madrid ha accedido a documentación que demuestra que semanas antes, cuando encargó a un despacho de abogados la arquitectura societaria de este proyecto, lo hizo especificando que contaría con fondos públicos. Manuela Bergerot, de Más Madrid. Llevamos al gobierno de Ayuso a la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales y fraude en las subvenciones públicas. La gente de Ayuso da lecciones de liberalismo por la mañana y se reparte subvenciones entre hermanos por la tarde. La Consejería de Economía admite que hubo contactos previos, aunque niega cualquier irregularidad. Desde Patio Campus no han respondido si sus promotores ya sabían que iban a contar con 2 millones de euros de la comunidad, pero aseguran que no tienen ánimo de lucro y su presidencia no está retribuida. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En Santiago de Compostela, miles de personas se echaron ayer a la calle para defender la sanidad pública. Procedentes de todos los puntos de Galicia protestaron en la Plaza del Obradoiro contra la gestión del popular Alfonso Rueda al frente de la Xunta. Aseguran que en los últimos 6 años los conciertos con la privada han crecido casi un 20%. Radio Galicia, Lara Salgado, Bodía. Bodía, una gran movilización para pedir una sanidad sin recortes y con una mayor apuesta por la atención primaria. Han sido 10.000 personas según la policía local y unas 4.500 según la autonómica las que han gritado alto y claro: Rueda atende a sanidade non se vende, y es que desde la plataforma convocante denuncian que las listas de espera continúan por encima de los niveles prepandemia y que la derivación a la concertada y privada ha aumentado en los últimos 6 años. Algunos manifestantes llevan años esperando por una cita. Levo esperando porque me deñan cita dende xullo do 2022.
Fun operada dunha prótesis de cadera hai un ano e tuve que mandar unha queixa cada semana. El Partido Popular defiende su gestión mientras sostiene que la manifestación estaba politizada. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, propuso ayer a Irene Montero como la candidata a las próximas elecciones generales. Os pido hoy que asumáis conmigo la tarea que nos ha pedido nuestra secretaria general de levantar una candidatura de paz, de esperanza y de más derechos para las próximas elecciones generales. Aunque sin referencias directas a Sumar, en Podemos no solo quieren que sea la candidata de los morados, sino de los partidos a la izquierda del Partido Socialista. El secretario general de Izquierda Unida, Antonio Maillo, celebraba ayer con optimismo un escenario unitario. Y las universidades privadas han vuelto este fin de semana al debate público después de que la vicepresidenta María Jesús Montero dijera ayer que los médicos que estudian en esos centros no ofrecen ningún tipo de garantías. Dice también la ministra de Hacienda que le preocupa la calidad de las titulaciones universitarias. Mariola Lourido. Nueva polémica con María Jesús Montero. En un mitin en Córdoba volvió a arremeter contra las universidades privadas y los chiringuitos. Dijo que no se podía permitir que se compren títulos ni que proliferen universidades low cost, que abaratan costes con menor cualificación del profesorado y menos esfuerzo del alumnado. Y acabó dudando de que los médicos formados en las privadas ofrezcan garantías. De no tener los estándares mínimos que permitan asegurar que el médico que se forma o el profesor que se forma tiene todas las garantías para que podamos la sociedad ponernos en sus manos. La carrera de medicina son 6 años. Para ser cirujano, cardiólogo y demás especialidades hay que aprobar el MIR y 4 o 5 años de formación. Si no se supera ese examen o no se hace, las salidas profesionales son en centros privados como médicos generales o haciendo reconocimientos, también en mutuas, sanidad militar, residencias de mayores o investigación. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Nos vamos hoy hasta Castilla y León. Eva Marín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y hasta Murcia con Juanjo Asensio. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, en Murcia, viviendas construidas con materiales 100% reciclados es el futuro que asegura el Centro Tecnológico de la Construcción de Murcia. Sí, que está por llegar. Algunos retos a los que se enfrenta la construcción y la arquitectura en nuestro país pasa por incrementar la sostenibilidad del desarrollo constructivo y fomentar estos sectores. Para ello, el Centro Tecnológico de la Construcción de esta comunidad está investigando en procesos y materiales que faciliten esos objetivos, donde el material reciclado es un aliado importante. Ahora mismo la legislación permite utilizar, por ejemplo, el 10% de material reciclado para hacer hormigón estructural, pero conforme vaya avanzando la investigación, las leyes se pueden ir modificando y en el futuro se podrán hacer casas con material 100% reciclado, según asegura Antonio Trigueros, el director de este centro tecnológico. Con los residuos de construcción podremos llegar dentro de a lo mejor unos años a construir un edificio 100% con material reciclado, porque la tecnología lo va a permitir. Pero mientras tanto tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir desarrollando, dar todos esos pasos. Unos materiales reciclados que pueden venir directamente del propio sector de la demolición de edificios. Bueno, a ver si funciona bien. Miguel de Unamuno ya tiene su avatar, utiliza su propia voz y sus textos y puedes interactuar con él con preguntas y con respuestas, ¿no, Eva? Sí, la Universidad de Salamanca presentaba este proyecto que todavía está en fase de prototipo. A través de la inteligencia artificial se ha conseguido convertir a Miguel de Unamuno en un avatar digital que responde preguntas en voz del propio rector salmantino, sacada de los archivos de la Biblioteca Nacional. El profesor Ángel Lozano es el principal promotor del proyecto, que empezó a idear durante la pandemia cuando vio un capítulo de la serie Star Trek. Star Trek Picard, el capítulo 3, el almirante Picard va a contratar una nave al capitán Vargas, que está sentado leyendo precisamente en inglés el libro de Unamuno, año 2399. O sea, casi 4 siglos después, cuando nosotros desaparecemos, Unamuno sigue inmortal por ahí dando guerra a las galaxias. Pues lo dicho, de una serie a la inmortalidad de Unamuno. La inspiración. Y los hombres son más reticentes a pedir ayuda para salir de las adicciones que las mujeres. Lo publica un estudio de la Universidad de Murcia. Un estudio que señala que los hombres tienen esas dificultades en reconocer sus adicciones por el estigma social y por los mandatos de lo que se denomina como masculinidad hegemónica, que hablan de que un hombre debe tener alta autoestima, no tener vergüenza, ser fuerte y autosuficiente. Bueno, pues la creencia de que el hombre no puede ni debe ser débil hace que muchos hombres eviten admitir que tienen un problema con la adicción. Ante estos resultados, este estudio de la Universidad de Murcia propone hacer los tratamientos a las adicciones teniendo en cuenta las diferencias de género.
Juanjo, Eva, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, hoy Pepa Blanes nos propone un libro. Si les gustan esos libros que parecen pequeños pero acaban siendo historias grandes, no se pierdan Valle Sordo. Es el debut de un joven escritor, Jonathan Arribas, que cuenta una infancia en la España rural de provincias, concretamente en un pueblo de Zamora. Escribía como recuerdos de mi infancia en el pueblo. Me salía a escribir de eso desde un principio. Y nada, como que hace 3 años ya me puse con esta novela y poco a poco como que fue tomando forma. Al principio estaba narrada como por un adulto, por Nico adulto hablando de su infancia. Y cuando llevaba 1 año y medio escribiendo, pues como que Nico niño se adueñó de la historia. El narrador es un chico que pasa de la infancia a la adolescencia y que tiene un sueño: participar en el reality Fama a Bailar, que presentaba su admirada Paula Vázquez. Pero sus padres no se lo toman en serio. El pueblo, digamos que hay un ambiente como un poco gris. Él como que siente cosas, fantasea y como que es en la pantalla donde encuentra como una correspondencia para esa intensidad. El libro es una novela que aprovecha la anécdota para contar el ambiente familiar, donde las mujeres levantan las familias mientras los hombres están ausentes. También para hablar de amistad y para entender cómo es crecer siendo diferente en lugares donde la norma es obligatoria. Una novela llena de vida y original que dará mucho que hablar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.